12:40 de la mañana, 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer. Y por eso queríamos, en este plato de Estando Contigo, por eso yo decía esa palabra, con las familias que nos están viendo desde sus casas y que tienen o conviven con un familiar enfermo de Alzheimer. Alfonso. Como es el caso de Mari Carmen Arnaiz, bienvenida, gracias por estar Estando Contigo. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Cómo va la vida? Muy bien. Bueno, muy bien dentro de lo que cabe, ¿no? Porque al final los que lo padecemos se sufre muchísimo y hay que estar siempre a tope ahí, ¿verdad? Sí. Bienvenida, gracias por estar aquí. Isabel Pérez. Muchas gracias. Hola, ¿qué También tal? conoces perfectamente lo que es el Alzheimer. Estás pasando mejor época ahora mismo, pero es duro, es duro. Sí, es muy duro. Pues bienvenida para hablar a toda la gente, que se conciencie la gente de lo que es el Alzheimer, que hay 800.000 personas con Alzheimer en España y muchos lo desconocen. Y para ilustraros todavía un poquito más, nos acompaña Celia Vargas, neuróloga, Clínica HM Toledo. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Bueno, mañana Día Mundial del Alzheimer y decía yo, 800.000 personas en España. ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, pues el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, ¿no? Vamos perdiendo neuronas, ¿eh? Las neuronas son las células que tenemos en el cerebro, pues que se encargan de la cognición, de controlar el lenguaje, de controlar nuestra memoria, etcétera. Y bueno, pues vemos que esas células van desapareciendo. El Alzheimer es una demencia, y eso hace que la persona vaya perdiendo sus habilidades. Es importante también, doctora, que distingamos un poco entre demencia senil y Alzheimer, porque muchas veces cuando tenemos un familiar al que diagnostican Alzheimer, a veces nos han dicho, pero en mi caso he tenido dos abuelos fallecidos por Alzheimer, empezaron con una demencia y luego tuvieron Alzheimer. ¿Qué diferencia hay y cómo una cosa puede desembocar en la otra? Realmente es el mismo concepto, ha cambiado la conceptualización. En un principio todo era demencia senil, eso es, porque el contexto era en una enfermedad en una persona de edad avanzada, pero cuando se revisaron los aspectos anatomopatológicos, se hicieron biopsias del cerebro, vieron que el material que estaba allí acumulado era amiloide y entonces se asentaron los conceptos de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Podemos decir que todo lo que se llamó en su momento demencia senil ahora es de enfermedad de Alzheimer. Ha cambiado. Les quiero recordar nuestro teléfono 925 28 87 91 o nuestras redes sociales @almohadilla Estando Contigo para que intervengan en el momento que lo deseen, o si quieren hacer cualquier consulta a nuestra doctora lo pueden hacer en cualquier momento. Exacto, Alfonso, que nos cuenten cómo es su vida, si ustedes tienen cerca un enfermo de Alzheimer, porque desde luego que es duro para la persona que sufre esa enfermedad, pero al final ellos viven en un mundo de niños. Pero para el enfermo, la persona que cuida a ese enfermo, para ese familiar, como nos decía Mari Carmen, esto es un duelo en vida. Sí, es un duelo en vida. Esto, gracias a Dios, pues yo, mi madre con 82 años, pues yo gracias a Juan, que desde aquí le mando un saludo al psicólogo de AFA, al centro de AFA, nos ha ayudado muchísimo y gracias a ellos pues podemos irlo llevando el día a día, que es muy fuerte. ¿Cómo es ese día a día? Porque tu madre tiene 82 años, le diagnostican Alzheimer hace 5. ¿Cómo es ese día a día? El día a día es muy fuerte, muy fuerte. Esto no se puede contar. Yo la ingreso en el centro de día y luego por las tardes yo trabajo en el hospital y tengo una mujer en mi casa con ella por las tardes. Ya llega un momento que ella no quiere a nadie, le coge manía a todo el mundo. Entonces, pues en la residencia Santa Paola de Santa Bárbara, pues ahí la tengo que dejar ahora ya por las tardes cuando ella me vaya a trabajar, porque es un centro que las tienen las 24 horas del día y las cuidan bien y las quieren bien. Y que un familiar ya no puede más. Y que un familiar ya no puede más. No puede más. ¿Cómo os enteráis o cómo descubrís que vuestra madre tiene Alzheimer, Isabel? ¿Qué empezáis a notar? ¿Qué síntomas? Sí, empiezas a notar que hay cosas extrañas que no marchan bien. En el caso de mi madre, ella se quedaba como abstraída de conversaciones, empezaba a hacer, te saludaba 3 veces seguidas. Ibas notando cositas. ¿También cosas en la ropa? Porque yo, por ejemplo, en mi casa, mi abuela también notaba, se ponían varias prendas. 3 braguitas. Luego vas retrocediendo en el tiempo y dices, madre mía, pues hace más años, cuando cuidaba a mi hija, hizo esto. Y fíjate, yo no lo asocié, pero
Pero ya cuando ya llegas y dices voy a llevarle a un médico, a un especialista, ya sí que vas notando muchas cosas. Ahora continuamos con estos testimonios. Nos vamos hasta Horcajo de Santiago. Mari Carmen, buenos días. Hola, buenos días. Quería hacer una consulta a nuestra neuróloga, ¿verdad? Vamos a ver, sí. Mi madre pensamos que es Alzheimer, empezó como con demencia, pero a veces es que ve gente, ve cosas. Digo, es normal que tenga como alucinaciones, creemos nosotros. Bueno, pues le contesta la neuróloga. Muchas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Un saludo. Gracias. Bueno, pues en la demencia tipo Alzheimer y en otro tipo de demencias es frecuente que algunos pacientes vean cosas que no están, lo que llamamos nosotros alucinaciones. Claro. Es frecuente en estadios ya más avanzados de la enfermedad. Probablemente usted haya notado algunas cosas antes, pues pérdida de memoria, por lo que decía, que salude varias veces, que diga varias veces la misma cosa, pregunte lo mismo, y pequeños datos que hagan pensar que esta persona ya tenía algún defecto previo, porque ya le digo que suelen ser en fases más avanzadas. Hay otros tipos de demencia, como la demencia de cuerpos de Lewy, que sí que las alucinaciones son un proceso precoz, que aparecen de manera brusca y sí que aparecen en la primera etapa de la enfermedad. Pero lo habitual es que en una enfermedad de Alzheimer las alucinaciones aparezcan de manera más tardía. Sí, pueden ser animales, pueden ser personas que ya no están, a veces las encajan dentro de un cuadro delirante, es decir, pues como no recuerdan dónde han puesto bien las cosas, hacen un delirio pensando que alguien les roba y ven a alguien por la calle y dicen, ese es el ladrón, o interpretan. Entonces, sí que ese puede ser un síntoma, como nos decía Mari Carmen, de que esa enfermedad del Alzheimer puede estar ya en un estadio avanzado. O bien es otra demencia, como la demencia de cuerpos de Lewy, que se ve en un estadio mucho más precoz. que forma parte de los síntomas. Pero, pues Mari Carmen, muchísimas gracias. Pero luego hay una cosa realmente importante, que es los que padecen a esos enfermos. Es un momento durísimo de la vida, porque imagínense ustedes que de repente un día su madre no sabe quién es usted, su padre no sabe quién es usted, no le reconocen. Eso tiene que ser terrible. Eso es muy duro. Eso no lo sabe nadie nada más que el que lo vive día a día. Sí. Que no te conozca, que no sepa quién eres. A mí me dice madre, me dice hermana, de todo menos su hija. Claro. No te emociones, Mari Carmen. Además, nos decía Mari Carmen, cuando nuestra compañera preparaba tu entrevista, que tu madre, que esto es duro, ha perdido 2 hijos, 2 hijos muertos, y que no se acuerde de que sus hijos han muerto. Ni su marido. Muy fuerte esto, Mari Carmen. Es una niña de 17 años, tu madre ahora. Sí. ¿Y tú quién eres para ella? Yo tan pronto soy su madre, como soy su hermana, de todo menos su hija. ¿Y cómo le respondes? Porque, claro, en ese momento uno no se puede derrumbar. No, Estás no. casi como con una niña más pequeña Claro. que tú. Yo, pues gracias a Dios, a Juan, el psicólogo de AFA, que me ha ayudado muchísimo, muchísimo a llevar esta enfermedad. Y es el único que de verdad, que gracias a él, me ha dicho cómo tratarla y todo esto. Pero estoy Y lo hacéis muy bien duro. los familiares, como Isabel con su madre, ¿verdad que sí, Isabel? Sí, mira, mi madre también, cuando llegamos a recogerla al centro, pues un día eres su hermana, otro día eres su sobrina, y mi padre falleció en diciembre y ella, pues la verdad que en ese sentido le hemos evitado porque ella no se acuerda, Claro. entonces Claro. no sabe, y pues todos los días le estamos buscando, pues se ha ido a trabajar, pues se ha ido a... Eso también es una buena pregunta, porque a nosotros nos pasó cuando falleció mi abuelo también por Alzheimer, antes que mi abuela, la pregunta que nos hacíamos y que nos seguimos haciendo en la familia, les pasará a ustedes es, ¿teníamos que haberle dicho que el abuelo se ha muerto? Yo le ¿Tendríamos pregunto- que haberla llevado al No, sanatorio? no. El familiar tenemos muchas dudas. ¿Qué tenemos que hacer, doctora, en esas situaciones? Bueno, normalmente lo de tener dudas es muy habitual y no se sabe muy bien. Es una pregunta que me hacen bastante frecuencia en Les la contamos la consulta. verdad, no sabemos cómo comportarnos los familiares. Como bien ha hecho Isabel, a veces, pues, ¿para qué le vamos a producir un sufrimiento? O ni siquiera se va a enterar de lo que ha pasado, ¿para qué vamos a hacer esto? Sí que es cierto que no le vamos a obligar a ir al tanatorio, yo creo que hay que mantenerle un poquito en su mundo, ¿no? Porque realmente tampoco le va a aportar Claro, nada. Claro. Seguramente. Claro, nada. A ver. Entonces, por ejemplo,
el abuelito no se quiere duchar, bueno, ¿por qué insistimos a ducharle? Pues nada, se va a poner irritable, se va a poner irascible. En otro momento, que esté en un mejor momento, más condescendiente, pues vamos Como a hacemos ducharle. con los niños, doctora. Sí, Tenemos sí, que- aunque un sea, poquito de mano pasan 10 izquierda, minutos, es un pasan niño. 10 Eso, y se minutos le ha y a lo olvidado. mejor Claro. lo consigues, ¿sabes? Doctora, hay una Eso cosa es. muy importante que a mí me gustaría comentar. Ayer cuando estaba... Antes tenemos una llamada. Ah, perfecto. Está al otro lado del teléfono Pilar. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Cuéntenos. Pues mire, yo es que tengo un familiar que tiene antecedentes de su madre de Alzheimer. Pero ella no, ella le han llevado a los médicos y le han dicho que no es Alzheimer lo que tiene pérdida de memoria momentánea. Pero bueno, ya la estamos notando de que va perdiendo, no se acuerda de nada de lo que la dice hasta el momento. Ya ha llegado a que ya no está perderse dos momentánea, veces. que ya no está momentánea, como le han dicho. Puede ser lo Y- que quiere decir. Entonces, pues estamos un poco dudosos y la han llevado al médico su hijo y su marido y entonces la dicen que no tiene Alzheimer. Entonces, pues estamos un poco ahí dudosos, no sabemos lo que Muchísimas pensar. gracias. Muchísimas gracias, Pilar. Otra gran pregunta que nos hacemos todos los que hemos tenido cerca un familiar de Alzheimer. ¿El Alzheimer se hereda? ¿Qué porcentaje hay? El Alzheimer no es una patología hereditaria. Sí que es cierto que como cada vez es más frecuente según avanza la edad de la vida, la esperanza de vida cada vez es mayor, pues siempre tenemos un conocido, un familiar que ha tenido esta enfermedad porque ha sido longevo en su vida, etcétera. Pero realmente el Alzheimer heredable es solo un 1% de todos los Alzheimer, o sea, es solo un 1% y normalmente se manifiesta de manera precoz, se manifiesta en una edad presenil que llamamos nosotros, antes de los 65 años se manifiesta. Isabel, tú además en tu caso te pilla en el momento que fallece tu padre, tu madre enferma de Alzheimer. En el caso de tu madre parece que incluso sus hermanos también, todos han... Bueno, alguno de son ellos- 4 hermanos ya con la misma enfermedad. Todo es igual. Con los mismos síntomas. ¿Cuántos hermanos sois vosotros, Isabel? Nosotros 3. 3. ¿Y vivís los 3 cerca de tu madre? No. ¿Y cómo os ayudáis entre vosotros? ¿O eso es también complejo? Bueno, es que yo tengo que recordar, el cuidador principal era mi padre. Entonces, al fallecer él fue la hecatombe, La hecatombe. porque ¿qué hacíamos? Y otra pregunta también que hay que hacerse es, vosotros cuidáis a vuestras madres, pero ¿quién os cuida a vosotros? Porque Pues vosotros nosotros también estáis mismos nos agotados. tenemos que cuidar. Yo ya te he dicho que con Juan he hablado mucho con el psicólogo y él es el que me ha ayudado y me ha dicho, mira Mari, tú tienes que vivir, tú tienes que salir de vacaciones, tú tienes que dejar a tu madre en un sitio de respiro, tienes que tirar para adelante y gracias a él mi vida ha dado un vuelco al 100%. Y hay que hacer también, Mari Carmen y Isabel, un llamamiento a tanta gente de esta región que tiene tanto miedo a llevar a sus padres a una residencia cuando hay una enfermedad como esta. No, es Pues, que yo creo que Porque es muy pensamos importante... que los dejamos abandonados. No. Vosotros No. sois ahora un Abandonados testimonio. les dejas si no Sí, no pero vas a en esta visitarles. región hay mucho Sí. ese Sí. pensamiento, porque es, Sí, sí. tenemos que cuidar a nuestros padres porque es así y la vecina me va a criticar o mi prima me va a criticar. Pues que a la vecina me no le gustaría pase, que lo dijerais. pues que a la vecina no le pase lo que a nosotros nos está pasando. Pero además voy a ir más lejos. es que eso es muy importante en esta Pues claro, región, que hay no les pase a ella lo que nos está pasando a nosotros, porque yo siempre he dicho, yo a mi madre jamás la llevaría a una residencia, pero que no te pase un caso de estos y lo tengas que hacer. Y ahora estoy muy, muy orgullosa y desde aquí mando un saludo a Santa Paola, que se han portado muy bien y se están portando muy bien a todas las que trabajan allí y todo. Y para mí es un orgullo llevar a mi madre porque puedo, gracias a Dios. y todo porque es están privado. excelentemente cuidados Efectivamente. en una residencia con profesionales, con fisioterapeutas, con Efectivamente. enfermeras, con No, neurólogos. es que yo creo que cualquiera que empiece, pero además en NAFA, en el centro de día, hay un grupo de fase inicial. Entonces hay que empezar a llevar al centro de día porque es fundamental. Fundamental, los propios profesionales nos lo Y se recomiendan. evitan muchos problemas entre el resto de la familia. Se evitan muchos problemas, porque cuando hay una enfermedad tan dura, al final lleva a problemas serios y esto de verdad que es interesante hacerlo. No me quiero quedar sin tiempo para preguntarte una cosa, es lo que quería decir antes. Ayer, viendo un poco lo que íbamos a hacer en el programa, leí que había ciertos estudios que presagiaban que en 10 años igual existía una medicación que iba a prevenir el Alzheimer. ¿Qué hay de todo esto? ¿Se puede prevenir? ¿Se puede frenar? ¿Existen unas curas en el futuro?
El Alzheimer hoy por hoy no es una enfermedad que se pueda prevenir. Hay factores de riesgo pues que aceleran el proceso o que tienen más predisposición a tenerlo, ¿no? Como todos los factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión, todo eso hace que se tenga más predisposición. El bajo nivel educacional, los bajos estudios, el no estar todo el tiempo, pues, bueno, todo el tiempo no hace falta que estés, pero el estar continuamente, pues, innovando, haciendo trabajar al cerebro. Yo muchas veces Es les importante digo, ejercitar esa memoria, señoras y señores que nos ven, pues viendo la tele, por ejemplo, ¿verdad? Eso es. Estímulos. Es muy importante. Muchos pacientes les digo, si es que el cerebro es como otra parte del organismo. Si usted no mueve las piernas, llega un momento que las piernas no le responden. Igual el cerebro, tenemos que ir trabajando con él, haciendo pues lo que nos interesa, lo que nos gusta, pues comentando, crucigramas, sopas de letras, cosas muy sencillas, pero que hacen que nos estimulemos. Y con respecto a los estudios, ya digo que no hay nada claro ahora. Los medicamentos son los que todos conocemos, intentamos dar las sustancias que nos faltan en el cerebro, las intentamos administrar de manera externa, ¿no? Con los fármacos que todos conocemos. ¿Hay estudios experimentales? Sí que hay estudios experimentales. Todavía nada a ciencia cierta. Lo que está claro que todos vivimos más años y por eso esta enfermedad hay más casos, ni más ni menos. La Eso esperanza es, de vida ha hecho que haya muchos más casos. Es una cifra de escalofriante, 800.000 personas con Alzheimer en España, y es una enfermedad que va a crecer. Que va a ir creciendo. Nos que quedamos va- sin nos tiempo quedamos y sin hay que tiempo, recordar Celia. rápidamente Actos que tenemos, dos una actos misa fundamentales. Sí, mañana una por misa todos mañana. los fallecidos en la iglesia. parroquia de San Julián, en la Sí. avenida de Europa, en el Colegio de Infantes. Toda la gente de Toledo lo conoce y cada uno en sus pueblos pues también puede tener ese recuerdo, por supuesto, con sus familiares. Y una cena benéfica El viernes. que En se puede el Hotel participar, Beatriz, ¿verdad? sí, En el Hotel todo el Beatriz. mundo que quiera asistir, en el teléfono del centro de la asociación nos podéis llamar y lo vamos a pasar muy Vamos bien. a repetir lo que es en el Hotel Beatriz de Toledo el próximo viernes, cena benéfica para ayudar a seguir estudiando de Alzheimer. Mari Carmen Arnaiz, muchas gracias por habernos acompañado y por esa fuerza que tienes. Y Muchas te gracias a damos vosotros. toda la fuerza del mundo para seguir cuidando a tu madre Isabel Pérez. Lo Muchas mismo os digo, gracias. sois unas valientes y unas luchadoras. Eso Gracias. nunca lo olvidéis. Y a ti Gracias. también, Delia Vargas, por habernos acompañado. Del centro HMI Hospitales. Bueno,